Unidad 3. Aire. Objetivo. El estudiante definirá la composición del aire, las reacciones, los contaminantes y los agentes reductores, así como los oxidantes en una reacción. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera, que ha ido evolucionando y que ayuda a sustentar a plantas y animales. Composición porcentual del aire. Los componentes de aire y su composición porcentual se enlistan en la siguiente tabla. Componente, composición porcentual. Nitrógeno, N2, 78%. Oxígeno, O2, 21%. Argón, AR, 0,9%. Dióxido de carbono, CO2, 0,3%. Neón, Ne, 18/10,000%. Helio, He, 5/10,000%. Kriptón, Kr, 1/10,000%. Reacciones del oxígeno. Reacciones de combustión. La combustión es la reacción de un compuesto orgánico, hidrocarburo, con el oxígeno de la atmósfera para producir dióxido de carbono y agua. 2 moléculas de octano más 25 moléculas de dioxígeno produce 16 moléculas de dióxido de carbono más 18 moléculas de agua más energía. Combustión incompleta. Esta combustión se lleva a cabo con la ignición de carburantes fósiles y produce monóxido de carbono. 2 moléculas de carbono más dioxígeno produce 2 moléculas de monóxido de carbono. Formación de óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman de metal más oxígeno produce óxido básico. 4 moléculas de sodio más dioxígeno produce 2 moléculas de óxido de sodio. Formación de óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman de no metal más oxígeno produce óxido no metálico, anhídrido. Reacciones de óxido-reducción. Son las reacciones entre metal y no metal en las que hay transferencia de electrones. Oxidación. Es la pérdida de electrones por parte de una especie química, elemento compuesto. Reducción. Es la ganancia de electrones por parte de una especie química, elemento compuesto. Obtención del número de oxidación. Para identificar una reacción de óxido-reducción, redox, es necesario verificar si existe un cambio en los estados de oxidación de las especies que intervienen en el proceso. El número de oxidación indica la capacidad de combinación de los elementos, es decir, los electrones que se pueden perder, ganar o compartir al formar un compuesto. Para obtener el número de oxidación es necesario seguir las siguientes reglas. Los elementos de la familia 1A, 2A, 3A, siempre trabajan con +1, +2, +3, respectivamente. Recordar que los compuestos deben tener número de oxidación total 0. El hidrógeno trabaja casi siempre con +1 y el oxígeno con -2, con las siguientes excepciones. En los peróxidos, metal más dioxígeno, el oxígeno trabajará con -1. En los hidruros, metal más hidrógeno, el hidrógeno trabajará con -1. Algunos radicales de importancia son. Trabajan con -1. O2, peróxido, OH, hidróxido. Trabajan con -2. CO3, carbonato, CrO4, cromato. Trabajan con -3. PO4, fosfato, PO3, fosfito. Trabajan con -1. ClO3, clorato, ClO2, clorito, NO3, nitrato, NO2, nitrito, ClO, hipoclorito. Trabajan con -2. SO4, sulfato, SO3, sulfito. Ejemplo. En el ácido sulfúrico, el hidrógeno trabajaría con número de oxidación +2 correspondiente al producto de los dos átomos de hidrógeno presentes con +1. El oxígeno trabajaría con número de oxidación -8 correspondiente al producto de los 4 átomos de oxígeno presentes con -2. Por tanto, el azufre trabaja con +6, dando como resultado la diferencia igual, 0. Identificación de reacciones óxido-reducción. En una reacción redox se deben identificar las especies que intercambian su número de oxidación. Es decir, cuál se oxida, agente reductor, o se reduce, agente oxidante. Concepto. Número de oxidación. Electrones.
Oxida, agente reductor, aumenta, pierde. Reduce, agente oxidante, disminuye, gana. Ejemplo. Cobre más ácido nítrico produce nitrato de cobre más óxido de nitrógeno más agua. Se obtiene el número de oxidación de cada elemento. Cobre 0, más hidrógeno más 1, nitrógeno más 5, trioxígeno menos 2, produce cobre más 2, nitrato menos 1, más nitrógeno más 2, oxígeno menos 2, más dihidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Se identifica qué elemento cambia su número de oxidación. Cobre 0 produce cobre más 2, se oxida. Nitrógeno más 5 produce nitrógeno más 2, se reduce. Agente oxidante, igual, nitrógeno. Agente reductor, igual, cobre. Balanceo por tanteo. El balanceo de reacciones químicas está basado en la ley de la conservación de la materia. De modo que en una reacción química el número de átomos de un elemento debe ser igual, tanto en los reactivos como en los productos. Ejemplo. Dihidrógeno más dioxígeno produce agua. Se obtiene la cantidad de átomos por elemento, tanto de reactivos como de productos. 2H, 2. 2O1. El oxígeno no está balanceado, por consiguiente, se busca un coeficiente que pueda igualar la reacción. Dihidrógeno más dioxígeno produce 2 moléculas de agua. Se verifica si la reacción está balanceada. 2H4. 2O2. Ahora el hidrógeno es el que necesita igualarse, de nuevo se coloca un coeficiente. 2 moléculas de dihidrógeno más dioxígeno produce 2 moléculas de agua. Se verifica si la reacción está balanceada. 4H4. 2O2. La ecuación está balanceada. Contaminantes del aire. La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de los componentes del aire, lo cual altera las propiedades físicas y químicas de este. Es producida por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los contaminantes del aire se dividen en dos. Primarios. Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se consideran el óxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos, las partículas y el plomo. Óxidos de azufre. El dióxido de azufre se produce cuando el azufre elemental o sus compuestos se queman en el aire. Parte del dióxido de azufre proviene de erupciones volcánicas, así como de la acción de bacterias sobre la materia orgánica. Por otra parte, el hombre contribuye a su formación al quemar carbón de coque con alto contenido de azufre, extraer metales de sulfuros, quemar combustibles sin refinar, diésel y combustóleo, y al fabricar ácido sulfúrico. El dióxido de azufre tiene un tiempo corto de residencia en la atmósfera. En presencia de dioxígeno y de luz se oxida a trióxido de azufre. El trióxido de azufre es peligroso, ya que al reaccionar con agua produce ácido sulfúrico sumamente corrosivo, y responsable de la lluvia ácida, que al ser vertida sobre ríos y mares daña la vida acuática, provoca corrosión, deslaves y deteriora las construcciones. A continuación se presentan las reacciones características del proceso. Gráfico. Azufre más dioxígeno produce dióxido de azufre. Dióxido de azufre más dioxígeno produce trióxido de azufre. Trióxido de azufre más agua produce ácido sulfúrico. Óxidos de carbono. El más nocivo de los contaminantes primarios es el monóxido de carbono, CO, un veneno letal que interfiere en el transporte del oxígeno a las células del organismo, lo que causa la muerte por asfixia. Una de las fuentes de monóxido de carbono es la combustión automotriz. El dióxido de carbono es otro óxido contaminante que se encuentra disperso en una gran proporción. Sus efectos no son tan graves como los del monóxido de carbono, pero llegan a causar algunos fenómenos como el efecto invernadero. La razón de ello es que el dióxido de carbono absorbe fácilmente la radiación calorífica que la Tierra emite a causa de la entrada de los rayos solares a su superficie.
Si aumenta el nivel de dióxido de carbono, se puede acumular el calor en la Tierra y la temperatura del planeta se incrementaría haciéndolo inhabitable. A continuación se presentan las reacciones características del proceso. Carbono más dioxígeno produce dióxido de carbono. 2 moléculas de carbono más dioxígeno produce 2 moléculas de monóxido de carbono. Gráfico. Óxidos de nitrógeno. La presencia mayoritaria de dinitrógeno en el aire y la necesidad de este elemento para la síntesis de proteínas en los seres vivos revelan lo importante que es el nitrógeno en la biosfera. En cualquier proceso de combustión en el aire, o en tormentas eléctricas, se forma cierta cantidad de óxido de nitrógeno, al que no se le considera nocivo, pero cuando reacciona con el dioxígeno forma dióxido de nitrógeno, un gas de color café que provoca toxicidad en los pulmones y resulta sofocante. El dióxido de nitrógeno reacciona con el vapor de agua, con el dioxígeno y el agua de la atmósfera, y de esta combinación surge el ácido nítrico. Como consecuencia, la atmósfera adquiere un carácter ácido que se derrama a la tierra al llover. Estos ácidos también reaccionan con amoníaco y producen nitratos. Los ácidos y las sales de nitrógeno forman peligrosos aerosoles que pueden ser limpiados por las lluvias y llevados al suelo. Una vez allí participan en el ciclo del dinitrógeno. Desde este punto de vista es útil su formación, pero como el dióxido de nitrógeno permanece en la atmósfera durante un promedio de 3 días, en este tiempo puede causar graves intoxicaciones si se acumula en proporciones peligrosas. Dinitrógeno más dioxígeno produce 2 moléculas de óxido de nitrógeno. 2 moléculas de óxido de nitrógeno. Más dioxígeno produce 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Hidrocarburos. La presencia de hidrocarburos en el aire facilita la formación de peligrosos contaminantes secundarios, como el NPA, nitrato de peroxiacilo. En las ciudades la mayor fuente de hidrocarburos proviene de la evaporación de la gasolina, mala afinación. Varios hidrocarburos aromáticos como el benzopireno son carcinógenos, su inhalación provoca la muerte por cáncer a los ratones de laboratorio, 1999. Los hidrocarburos no saturados como el etileno intervienen en las reacciones fotoquímicas que crean el smog, y forman aldehídos. Plomo. Su presencia en la atmósfera se debe a que se agrega tetraetilo de plomo en las gasolinas, para elevar su octanaje. Dentro del pistón, a causa de la alta temperatura se forma el óxido de plomo, dióxido de plomo. Como este es un sólido no volátil, que daña a las bujías, se le adicionan a la gasolina algunos hidrocarburos clorados para que se forme dicloruro de plomo, que sí es volátil y sale del pistón hacia la atmósfera. El plomo y sus sales son tóxicos para el organismo y pueden llegar a afectar el sistema nervioso central. El cuerpo humano logra deshacerse de unos 230 microgramos de plomo cada día, pero si la cantidad de plomo que entra es mayor, se acumula y provoca intoxicación. Secundarios. Son los contaminantes que han estado sujetos a cambios químicos o son el producto de la reacción de 2 o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan los oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono. Ozono. El ozono O3 es el gas picante que a menudo se percibe cerca de los motores eléctricos. Se forma en la atmósfera baja a causa de reacciones fotoquímicas. Sin embargo, en tanto que forma parte de la estratosfera, capa de ozono, es indispensable para detener los rayos ultravioletas que provienen del Sol. Clorofluorocarbonos. Se ha encontrado que compuestos como los clorofluorocarburos o freones, existen de varios tipos como freón 11 también llamado triclorofluorometano, freón 12 también llamado difluorodiclorometano, y freón 22 también llamado clorodifluorometano, que se usaron como refrigerantes en sistemas de aire acondicionado, como agentes para limpiar microcircuitos e impulsores en aerosoles, son muy volátiles e inertes, y permanecen entre 10 y 30.000 años en la atmósfera, por lo que llegan a difundirse hasta la estratosfera, donde está la capa de ozono, Garritz, 2001. Allí tienen una reacción fotoquímica y producen átomos de cloro que destruyen al ozono. Fenómenos atmosféricos relacionados con la contaminación. Smog fotoquímico.
Las reacciones que son iniciadas por la luz son fotoquímicas. El smog fotoquímico se forma cuando los óxidos de nitrógeno de la atmósfera experimentan reacciones con los hidrocarburos excitados por radiaciones ultravioletas y otras que provienen del sol. Este smog irrita las membranas sensibles y daña las plantas. Inversión térmica. Es el aumento de la temperatura con la altitud en una capa de la atmósfera. Las inversiones térmicas actúan como tapaderas que frenan los movimientos ascendentes de la atmósfera. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío. Gráfico. Aire frío. Capa caliente invertida. Aire frío. Ejercicios. 1. Resuelve las siguientes preguntas. 1. De las siguientes reacciones, identifica una que no es de óxido reducción. A. 5 moléculas de yoduro de hidrógeno más ácido hipoyodoso produce 3 moléculas de diyodo más 3 moléculas de agua. B. Trióxido de azufre más agua produce ácido sulfúrico. C. 2 moléculas de aluminio más 6 moléculas de hidróxido de sodio produce 2 moléculas de aluminato de sodio más 3 moléculas de dihidrógeno. D. 2 moléculas de clorato de potasio produce 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de dioxígeno. 2. El número de oxidación del hidrógeno en el hidruro de magnesio es A, más 1. B, menos 1. C, más 2. D, menos 2. 3. ¿Cuál de las siguientes reacciones no es redox? A. 2 moléculas de permanganato de potasio más 16 moléculas de ácido clorhídrico produce 2 moléculas de cloruro de potasio más 2 moléculas de dicloruro de manganeso más 8 moléculas de agua más 5 moléculas de dicloruro. B. 2 moléculas de nitrógeno dihidrógeno más dioxígeno produce 2 moléculas de agua. C. 2 moléculas de bicarbonato de potasio produce carbonato de potasio más dióxido de carbono más agua. D. 2 moléculas de ácido sulfídrico más dióxido de azufre produce 2 moléculas de agua más 3 moléculas de azufre. 4. En la siguiente reacción química indica cuál de los elementos actúa como agente reductor. Dióxido de cromo más 2 moléculas de hidróxido más hipoclorito produce cromato más agua más dicloro. A. Cromo. B. Oxígeno. C. Hidrógeno. D. Cloro. 5. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas no se encuentra balanceada? A. Octadecahidrógeno decano más 7 moléculas de dióxido produce anhídrido ftálico más 2 moléculas de dióxido de carbono más 7 moléculas de agua. B. 2 moléculas de cloruro de sodio más ácido sulfúrico produce sulfato de sodio más 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. C. Dinitrato de plomo produce óxido de plomo más dióxido de nitrógeno más dioxígeno. D. 4 moléculas de clorato de potasio produce 3 moléculas de perclorato de potasio más cloruro de potasio. 6. La lluvia ácida contiene A. Ácido carbónico. B. Ácido sulfúrico. C. Cloruro de hidrógeno. D. Ácido sulfídrico. 7. Uno de los principales causantes del efecto invernadero es A. Ozono. B. Azufre. C. Dióxido de nitrógeno. D. Dióxido de carbono. 8. Un ejemplo de contaminante atmosférico perteneciente a los clorofluorocarbonos es A. Difluorodiclorometano. B. Yodo difluorotetraclorometano. C. Tetracarbono difluoroeteno. D. Tetracarbono hierrocarbono. 9. Es un contaminante del aire formado por la combustión de hidrocarburos. A. Monóxido de nitrógeno. B. Dióxido de azufre. C. Dióxido de carbono. D. Metano. 10. La contaminación de la atmósfera por óxidos de azufre produce A. Envenenamiento de la atmósfera. B. Disminución de la capa de ozono. C. Contaminación de los campos de cultivo. D. Lluvia ácida.